hemos alabado al Señor, hemos calentado un poquito el cuerpo. Y como saben, el taller de hoy es un taller de canción, un taller de liberación, donde vamos a encomendarnos un poco también a Jesús, a Dios, a su protección. Todos aquí somos hijos de Dios y cuando confiamos realmente en su poder, en su protección, no tenemos que temerle nada, ¿no? Por más cosas malas que hay en el mundo, demoníacas, tantas cosas oscuras que existen y que nos pueden llegar a hacer daño si es que estamos con Él, si es que estamos amparados y con fe en ello, nada nos puede tocar. Entonces, este momento de oración, antes de empezar con el tema de hoy, quiero compartirles una canción que he escuchado y que me ha interiorizado mucho en el contenido. Quiero compartirla con ustedes, pero quiero que podamos hacer oración con ella. Vamos a cerrar nuestros ojos, si les parece bien. Vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a pedirle al Señor que hoy baje a este templo, a esta parroquia, y entre en nuestros corazones. Pero para que eso pase también tenemos que reconocer que somos nada sin Él. Sin Él, sin el Señor, sin su cuidado, no somos nada. Muchas veces los problemas que tenemos día a día son más grandes que nosotros. A veces no podemos controlar todos los problemas, todas las emociones negativas que nos pueden embargar. Pero cuando confiamos en el Señor, todo es posible. Todo el problema, todo el estrés, toda la ansiedad, todas las preocupaciones quedan a segundo plano. Y por eso quiero compartirles este momento para poder pedirle al Señor y recordar justamente que bajo sus alas vamos a refugiarnos, que bajo sus alas nada nos puede tocar, que podemos dejar atrás todos los problemas, todas las angustias. Señor bendito, esta noche quiero entregar mi corazón una vez más a ti. Quiero que prepares mi corazón para el tema que voy a recibir. Quiero hacerlo dispuesto a confiar en ti, Señor. Eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Cubres mi vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruge el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruge el bravo mar, seguro estoy. Seguro estoy contigo, Señor. Seguro estoy con tus alas. Esta noche quiero entregarme nuevamente a ti. Eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Cubres mi vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma.
Bendito sea el Señor. Bajo tus alas hoy me entrego esta noche. Encomiendo a mis hijos, encomiendo a mi familia bajo tus alas. Encomiendo, Señor, mi vida a ti. Quiero Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito Bendito seas. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Vamos a pedirle todos juntos, diciendo la oración que nos enseña. Pater noster qui et in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne induca in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper et seculum seculorum. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Hermano, muchas gracias. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este tercer día de nuestro taller de liberación. ¿Cómo se llama el taller? Líbranos del mal. En el primer día de nuestro taller hemos tratado de profundizar en el contenido, en el sentido de aquello que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos enseña en la séptima petición de la oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal. Habíamos enseñado que del mal, que ahí se refiere el Señor, es el mal que proviene de pronto sin participación de causa humana, el mal impersonal. Pero también habíamos enseñado que el mal puede ser también un mal personal, es decir, puede provenir por causa y efecto de la acción de los hombres. Y en último momento hemos enseñado que específicamente al mal al cual el Señor en ese pasaje se refiere es al malo, al maligno. Amén.
Pues bien, hemos enseñado entonces en ese día quién es ese maligno a través de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseña, a la luz de la comprensión y la reflexión del magisterio de la Iglesia. El día de ayer hemos hablado de las manifestaciones del enemigo. Hoy día vamos a hablar de esta fenomenología de la actividad demoníaca. Ayer hemos hablado de los exorcismos de nuestro Señor Jesucristo y hemos tratado de comprender a la luz de lo que rápidamente hemos estudiado en 7 exorcismos. Hemos tratado de comprender este combate entre Cristo y Satanás. El Señor lo vence. 3 momentos específicos de la victoria de Cristo es en las tentaciones del desierto, las curaciones, los milagros y específicamente los exorcismos, y el tercer momento en la cruz del Calvario. Hoy día vamos a hablar de cómo es esta acción del enemigo. Vamos a hablar de la acción ordinaria y extraordinaria y vamos a enseñar las puertas por donde el diablo entra. Entonces, la reflexión de esta noche se titula Fenomenología de la actividad demoníaca. Fenomenología de la actividad demoníaca, y vamos a iluminar esta reflexión a la luz del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Dice la Sagrada Escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Es palabra del Señor. Señor Jesucristo, con tu sangre santifica mis labios, con tu Espíritu, Señor, concede para la gloria de tu nombre. Amén. Pues bien, hace tiempo di un curso que se llamaba El Diablo y el Poder de las Tinieblas, un curso extenso de demonología, y una persona me preguntó: hermano, ¿y es necesario que este curso sea así abierto? Pues no todas las personas, me decía ella, no todos los cristianos están preparados para oír este tipo de enseñanza. La preocupación de esta persona era genuina, porque a veces también dentro de la iglesia existe como que cierto morbo por querer escuchar sobre este tipo de cuestiones, y le decía a ella de que a veces ese morbo no nos debería a nosotros limitar, porque la realidad es que cuando un cristiano lee los evangelios, se va a encontrar directamente con esta enseñanza. Y le recomendaba a ella meditar en las palabras que junto el documento que estamos recomendando leer, que lo encuentras en internet, PDF descargable, Fe Cristiana y Demonología de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, empieza su catequesis sobre el diablo y los demonios, diciendo las palabras, recordando las palabras de San Juan Crisóstomo del siglo IV, que se dirige a los cristianos de Antioquía en una homilía que se llama
sobre el diablo tentador. San Juan Crisóstomo, escucha bien, ya en el siglo IV, le dice a estos cristianos lo siguiente: no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Entonces, poner en guardia a los cristianos de las acechanzas del demonio. Hemos enseñado en el primer día que su santidad Pablo VI decía que esta es una de las primeras necesidades y urgencias de la iglesia de este tiempo. Ya el apóstol San Pablo, cuando se dirige a los cristianos en Corinto, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, nos exhorta y dice: para que no seamos engañados por el diablo, no debemos ignorar sus propósitos. Por eso hoy vamos a hablar sobre la fenomenología de la actividad demoníaca, es decir, cómo se manifiesta, cómo actúa el espíritu del mal. Y cuando hablamos nosotros de la actividad demoníaca, nos referimos a la influencia, el influjo que el demonio puede ejercer sobre los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 414, nos enseña lo siguiente: que el objetivo del demonio es intentar, atención a esto, es intentar asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Escucha que esto es muy importante. Su objetivo, su propósito es asociarte a ti en su rebelión contra Dios. Y para ello va a tener formas ordinarias y extraordinarias para ejercerlo. La criatura espiritual llamada demonio, enemigo del género humano, a través de su acción maléfica, va a buscar principalmente anular y destruir tu relación con Dios. Y esto es importantísimo. La tentación, lo que se nos presenta en Génesis capítulo 3, en las palabras que el autor sagrado ha de poner en la boca de la serpiente, cuando tienta a Eva, que representa a toda la humanidad, dice: si coméis de este fruto, seréis como dioses. ¿Qué significa esto teológicamente hablando? Significa que Él quiere que tú te vuelvas en el dueño, en el amo y en el Señor absoluto de tu vida, sin referencia a Dios. Que tú y en tu propio discernimiento tengas de pronto a bien elegir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que vivas como tú quieras. El objetivo del demonio es el independizarnos de Dios. Ojo que esto es importantísimo, porque el Espíritu Santo de Dios, a través del bautizo que hemos recibido, nos guía a través de los dones, de los 7 dones. Y el primer don y el último don tienen una conexión intrínseca importantísima. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dios te ha dado la vida como un don, como un regalo. Pero ¿cómo estás viviendo esa vida? El don de la sabiduría, que tiene su punto de partida en el temor de Dios, en el respeto, en la reverencia, en la adoración que tenemos que tributarle a Dios. El don de la sabiduría es el que nos enseña a vivir la vida que como don Dios nos ha dado. Y Jesucristo nuestro Señor en los evangelios nos dice que hay personas que han arruinado su vida, han arruinado su matrimonio, han arruinado a sus hijos. Hay personas que aquella gracia que como favor Dios les ha otorgado, lo han terminado arruinando. Entonces, siempre detrás de toda ruina, de todo fracaso, siempre detrás de todo aquello que está saliendo mal,
que está saliendo mal. De pronto siempre hay que contemplar qué acciones hemos tomado en base a qué inspiraciones hemos seguido. Por eso, en el versículo 45 de este pasaje que hemos leído, se nos dice algo que es muy interesante. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran en él y se instalan allí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Esto sucederá con esta generación malvada. ¿Qué sucederá con esta generación malvada? Dice Jesús, que el demonio puede entrar en la vida de una persona y arruinarla completamente. Y lo peor de todo es que nosotros no nos damos cuenta. Hace muchos años yo estaba en el salón de allá acostado dando un curso sobre el credo. Fíjate, ni siquiera era de demonología o de sanación o de liberación. Era un curso sobre el credo. Y había invitado una amiga del barrio, una chica que tiene problemas de consumo a la pasta. Entonces la había invitado a escuchar la charla, fui especialmente a recogerla, luego recogí a mi madre, los traje hasta acá y la senté, y ella me dice que todo estaba bien y que llegó un momento que casi al final de la charla comenzaba yo a hablar mucho de Jesús, a decir el nombre de Jesús, y ella dice que comenzó a abordarle un pensamiento que le llamó mucho la atención. Sentí en su interior como decirme, eres un maldito, eres un desgraciado, y ella esto como que le afectó un poco. Y en el momento que comenzamos a hacer oración, ella comenzó a escuchar en su interior blasfemias sobre Dios. Ella se asustó, se paró y se fue del sitio. Entonces yo terminé la oración, la busqué, no estaba, dejé a mi madre en su casa y luego fui a buscarla a ella. Y ella me contó esa situación que la llenó de pavor, me dijo qué es lo que ha pasado. Y le expliqué de manera muy sencilla. Cuando uno le prende la luz a alguien que está dormido, la luz le molesta. Mientras que la persona está en oscuridad, mientras que la persona está en tiniebla, no es consciente del sueño, del sopor, del adormilamiento en el que se encuentra. Entonces la luz irrumpe muchas veces eso, y cuando nos prenden la luz de porrazo, a todos la luz nos molesta. Ese es Jesús. Cuando predicamos el Evangelio muestra el resplandor de la gloria de Dios, y es ahí que hay muchas personas que aquello que habita en las tinieblas, de pronto va a manifestarse, el que se esconde en la oscuridad. Por eso dice la Escritura que el objetivo del diablo es tratar de habitar al hombre, tratar de ingresar en su vida. Y dice la Escritura, y toma consigo otros 7 espíritus peores y entran en él y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el del principio. Entonces, ¿cómo entra el diablo? ¿Para qué entra el diablo? 2 preguntas que vamos a tratar de explicar en esta reflexión. Y para comprender su accionar, la teología ha tratado de tipificar algunas maneras y estrategias diabólicas. Y cuando hablamos de estrategias, es que la acción demoníaca es meditada, es pensada, es siempre dirigida con una finalidad. Con una finalidad. Entonces, no nos olvidemos que la criatura espiritual llamada demonio es un espíritu puro. Entonces, él tiene dones preternaturales que sobrepasan las capacidades humanas, así como nuestra racionalidad sobrepasa las capacidades intuitivas de los animales. Las capacidades intelectuales de los demonios y de los ángeles superan muy por encima las capacidades del ser humano. El diablo no es omnisciente, pero puede leer las acciones,
los gestos, las manifestaciones biológicas de una persona. Por eso, cuando se habla del mundo espiritual, se habla que Dios está en el mundo de lo sobrenatural. Nosotros nos movemos en el campo de lo natural y el diablo se mueve y los ángeles en el campo de lo preternatural, más allá de la naturaleza humana. Entonces, las acciones de él son acciones meditadas, muy bien pensadas, que tienen una finalidad y un objetivo. Por eso es que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, desde la encarnación del Verbo, las dificultades que aparecen para el parto de Jesús. Ojo que eso es muy importante. Las dificultades que la Sagrada Familia va a tener para el nacimiento del Salvador. Y es por eso la importancia y la trascendencia del santo varón, terror de los demonios, el gran patriarca San José, que va a ser el gran protector de la familia de Nazaret, que corre constantemente peligros. Entonces, ya desde el vientre materno, el diablo busca actuar, el demonio busca actuar. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado hacer acompañamiento a mujeres embarazadas con depresión? Porque utilizando un poco la ciencia psicológica, va a decir un psicólogo que me parece muy interesante su postulado, Erik Erikson, ex discípulo de Freud. Él va a decir que las neurosis se forman a partir de la crianza, pero las psicosis se forman en el vientre materno. Y va a postular una teoría psicosocial de formación de las etapas vulnerables de la vida humana, cómo se van formando las heridas, ¿no? Esto es muy interesante el postulado de Erikson. Entonces, fíjate, ya desde el vientre materno el diablo comienza a atacar. Son acciones muy específicas, muy específicas. Me toca hacer acompañamiento, por ejemplo, a una hija espiritual que parte del problema de su identidad sexual, que tiene problema de homosexualidad, parte desde el vientre materno. Entonces, ojo que eso es muy importante, ¿no? Su actividad es estratégica y busca, sobre todo, arruinar la vida de la persona. Quien te habla, mi madre me intentó abortar 3 veces. Yo he tenido 3 intentos de suicidio. Y por la misericordia de Cristo, porque me salvó, estoy aquí y te doy este testimonio. Pero ya desde el vientre materno busca acabar con el ser humano. Entonces, escucha que esto es muy importante. La demonología, como una ciencia teológica, trata de estudiar los datos que principalmente se recogen de los exorcistas, ¿no? Obviamente que tenemos nosotros una base que es lo que es la teología dogmática. Quien te habla es teólogo dogmático, ¿no? Con inclinación a la formación en la demonología. Entonces, mira, autores como Monseñor Corrado Balducci, uno de los más importantes en el medio, autores que tú debes conocer, como Amor, su libro es bastante accesible, o autores como Fortea, ¿no? Por citar a los más conocidos, demonólogos y exorcistas. Hay otros exorcistas no tan conocidos que también han escrito, como el padre Raúl Salvucci, especialista en lo que son maleficios, ¿no? Y demonólogos como René de Laurenti, que ha de pronto entrevistado a más de 80 exorcistas y ha realizado una obra teológica muy importante. ¿Por qué te digo esto? Ninguno se pone de acuerdo para algunas definiciones. Ya esa es la dificultad que a veces se va a encontrar, ¿no? Entonces es importante decir que en lo que ellos expresan, ninguno de pronto, algunos por ahí se ponen de acuerdo. Por eso, a partir de Amor, se formó la Asociación Internacional de Exorcistas, en donde se está tratando de manejar un mismo lenguaje, de manejar una misma doctrina, porque lamentablemente hay algunos exorcistas que por desconocimiento teológico
caen en errores formativos, ¿no? Hay un libro, no voy a decir el nombre, porque mi interés no es hablar mal en contra de ese exorcista. Ya la asociación le ha hecho una corrección dirigiéndose directamente a él y le han retirado el nil ostium de su libro y el imprimatur, que son los dos permisos que se tiene para hacer ese tipo de publicación. Entonces se recomienda no leerlo, pero prefiero yo no hablar al respecto, ¿ya? Entonces, la acción del diablo, es importante decir esto, que siempre es maléfica. ¿Y qué nos referimos con esto? Que siempre busca el mal de la persona. Hay muy interesante un testimonio del padre Raúl Salvucci, que dice que un día se le acercó una persona, una mujer. Esta mujer de pronto oía una voz que le sugería hacer cosas. De pronto esta voz le dijo: anda y busca en tal dirección, en tal sitio, al exorcista tal. Entonces la mujer no conocía la casa del padrecito y la voz esta le dijo: anda con dirección y busca al exorcista. Y el exorcista se sorprendió de que tuviera todos esos datos. Entonces el exorcista reconoce que había una entidad preternatural que la había llevado a ese punto, y él se preguntaba por qué el demonio la trajo con el exorcista. Entonces el exorcista trató de explicarle el problema espiritual que tenía, que era una infesta diabólica, una infesta personal, y le había comentado: mira, yo te puedo hacer un proceso de acompañamiento, se puede hacer una oración de exorcismo para que esa voz te deje de hablar. ¿Y qué le dijo la mujer? Yo no quiero que me deje de hablar porque me va bien cuando me habla. Y la mujer se alejó del exorcista. Entonces su acción siempre es meditada. Lo llevó ahí para que la mujer se diera cuenta que no era cualquier voz la que le hablaba, pero ella no quería renunciar a ese lazo, no quería renunciar a ese vínculo. Y este sacerdote exorcista cuenta este testimonio y explica esto, ¿no? La acción del diablo siempre es maléfica, busca el mal de la persona, aunque a veces aparente bien, busca el mal de la persona. Como dirá San Pablo también a los Corintios, no nos olvidemos que el diablo es un ángel de luz. Un ángel de luz, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que uno les trata de explicar algo y se cierran? No, pero es que esto no es malo, pero es que esto lo otro, y se cierran. Entonces, muchas veces el diablo lo que hace es levantar criterios, pensamientos, ideas. San Pablo le va a decir baluartes, como murallas que impiden el conocimiento y el acceso de la verdad de Jesucristo, ¿no? Hay algunos que tienen la mente obcecada desgraciadamente por eso. Entonces el diablo usa sus enormes capacidades muy superiores a las del hombre para fines maléficos, para fines perversos, por el odio que le tiene a Dios y a los hombres. Imagínate que alguien quiere hacerte daño. Entonces alguien que te odia mucho, lo primero, para que tú sufras mucho, va a querer dañar a tus hijos. Más que a ti directamente. Más que a ti directamente. Entonces el odio hacia Dios le lleva a querer dañar a los hijos de Dios. Entonces, en el ejercicio de su poder maléfico y pervertidor, el diablo puede hacer dos cosas. La primera, inducir al mal, y la segunda, provocar el mal. A inducir el mal se le conoce como manifestación ordinaria del demonio. Y al provocar el mal se le conoce como manifestación extraordinaria del demonio. ¿Y qué significa eso? Que de manera ordinaria lo que el diablo busca es inducir a los hombres a hacer el mal. Esto es lo más frecuente, esto es lo más común, y de manera extraordinaria provoca el mal. Es decir, tienen que darse una serie de factores en donde la persona, a través de su voluntad, abre puertas.
Pero también ahí es importante señalar la voluntad permisiva de Dios, que Dios no va a permitir que el diablo sacie todo su odio sobre el hombre. Por eso es que la voluntad permisiva de Dios la encontramos específicamente en la predicción, la profecía de Cristo sobre las negaciones de Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearte como trigo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Ha pedido qué cosa? ¿Qué ha pedido? Permiso. No puede hacer contigo lo que le da la gana, sino lo que el Señor le permita. Lo que el Señor le permita. Y para Pedro en aquel momento la tentación fue necesaria para que viera su miseria y su necesidad de conversión. ¿Ya? Entonces, muy importante esta cuestión. Ordinariamente todos acá somos inducidos al mal. Esto es de manera ordinaria. Por eso es importante entender que no todos de pronto el diablo va a provocar el mal en ellos. No en todos. Porque para ello no solamente se necesita algunas actitudes del hombre que dé permisos, que abra puertas, que dé consentimientos, sino incluso hasta la voluntad permisiva de Dios. Hasta la voluntad permisiva de Dios. Entonces, es muy importante esto, el tema del permiso que tú das. Por eso, hermanito, cuando tú haces tu renovación de votos bautismales en la vigilia pascual, participas de lo que se conoce como un exorcismo menor, en el cual el sacerdote, dirigiendo a la asamblea, dice: ¿renuncias a Satanás? ¿Qué contestas tú? Pero luego dice a continuación, el medio por el cual Satanás puede entrar y destruir la vida de una persona. ¿Renuncias al pecado? El padre Pío de Pietrelcina va a decir que la puerta por donde el diablo entra es principalmente el pecado personal. Entonces, el diablo puede hacer dos cosas en su acción maléfica: inducir a una persona hacia el mal, y esto es su acción ordinaria. Y lo otro es provocar el mal, y esto es una manifestación externa. No todos van a experimentar este tipo de manifestaciones. Repito, porque esto es muy importante. Hay gente que después de una de estas charlas dice: hermano, entonces, ¿cómo discernir si el diablo me está atacando a mí de manera extraordinaria? Más que preocuparte por eso, preocúpate que de manera ordinaria no te induzca a apartarte de Dios. Que eso es lo peor. ¿Ya? Eso es lo peor. Entonces, cuando hablamos nosotros de inducir al mal, no hay una evidencia de la presencia del enemigo. Ahí se esconde totalmente. Ahí se repite lo que dijo Jesús: el árbol se conoce por el fruto. ¿Cómo discernir si una motivación interior, sentimiento, emoción, pensamiento, intuición proviene de Dios, del espíritu puramente humano o de la carne, del demonio? Las tres emociones internas que enseña San Ignacio de Loyola. ¿Cómo discernirlo? Por el fruto, principalmente. Pero cuando hay una manifestación extraordinaria, es decir, cuando provoca directamente el mal, hay evidencia de su presencia. Hay signos muy característicos que uno por prudencia prefiere no decir. Porque a veces cuando hay gente que te dice: hermano, a mí el demonio me está atacando, y yo le digo: ¿por qué usted cree que le está atacando? ¿Qué está experimentando? ¿Qué está pasando? Entonces la persona te comienza a contar, y ahí tú te das cuenta: no hay ningún signo. En algunos casos, una sospecha. Y en otros casos, hay una evidencia patente. Entonces ahí uno hace ese acompañamiento a la persona para llevarla por un proceso de conversión, para llevarla por un proceso en que se acerque al corazón de Jesucristo. Muchas veces me ha tocado enseñar a hacer una buena confesión. Y hay muchas personas que han tenido estas manifestaciones extraordinarias tras un proceso de conversión, tras una buena conversión. Ese influjo diabólico se va.
Entonces, no se necesita muchas veces un exorcismo. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones diabólicas son como un disturbio, ¿no? Que puede ser de pronto de tres formas, ¿ya? Las manifestaciones y estos disturbios pueden ser de tres formas, y es por eso que acá te decía que los exorcistas no se ponen de acuerdo. Algunos le van a llamar molestias, otros van a llamar disturbios y otros van a llamar con otro término que es el que voy a utilizar. Se va a hablar de lo que es la infestación. ¿Y qué es la infestación? Dicho en el término médico, se habla de un organismo dañino que ingresa en el hombre. ¿No? Invade un ser vivo, se comienza a multiplicar como parásitos y buscan dañar biológicamente al ser humano. Entonces, se suele hablar de este término, del término de infestación. Y por eso la manifestación extraordinaria del demonio puede ser de tres tipos. Hablo de manera genérica y comienzo a explicar una por una. La infestación personal, la infestación local y lo que es la posesión diabólica. Son las tres formas de manifestación extraordinaria del enemigo. Infestación personal, ¿qué significa? La persona experimenta algún tipo de tentación especial. Algunos le van a decir tentación diabólica, que es una tentación intensa, casi irresistible, angustiosa, que duele. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en la regla de la primera semana, cuando va, antes de hablar de los estados del alma, de lo que es consolación, desolación, San Ignacio de Loyola va a decir que el objetivo del espíritu diabólico, el espíritu del mal, el mal espíritu, van a ser dos, va a tentar de dos maneras distintas. A los que van de pecado mortal en pecado mortal, hace que se multipliquen sus pecados. Pero aquellos que están trabajando en su conversión y que quieren acercarse sinceramente a Dios, comienza a poner dos tipos de impedimentos. Impedimentos psicológicos y impedimentos materiales o físicos. Situaciones, problemas, juicios, desgracias. Y eso va a tener una repercusión psicológica. Con la intención que va a decir San Ignacio, lo propio del demonio es entristecer. Muerde, dice. Contriste el alma. Entristece. Entonces, el objetivo es para que la persona no haga progresos, pues no avance en la vida espiritual, ¿no? Entonces, a esto primero, ¿cómo se le llama? Infestación, ¿qué cosa? Personal. Repito que es un tipo de tentación específica, especial, casi irresistible, avasallante, intensa, angustiosa, que incluso duele y hasta deprime a la persona. Y según San Ignacio, es con la intención que esa persona se aleje de Dios, no quiera seguir buscando a Dios, ¿ya? San Ignacio dirá que pueden ser exteriores e interiores. Y es en ese sentido que dentro del grupo de estas manifestaciones extraordinarias del diablo que llamamos infesta personal, hay tres grupos. Lo que es la vejación, lo que es la obsesión y lo que es la opresión. Explico rápidamente cada uno. La vejación es un ataque externo del demonio, en donde busca extenuar a la persona, la agota a la persona. Algunos santos han experimentado maltratos físicos, algunos santos han experimentado de pronto rasguños, mordeduras, ¿no? La vejación sobre todo busca dañar a la persona, agotar a la persona físicamente. Hermanito, entonces yo tengo vejación, hermanito, puede ser la menopausia, ¿ya? Puede ser desbalances hormonales. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en el discernimiento no se empieza por lo espiritual. El discernimiento va primero en lo humano. Primero se discierne la cuestión psicológica de la persona, su psiquismo. Luego se discierne la parte biológica de la persona. Y si los padecimientos de esta persona no tienen una causa psicológica, psiquiátrica o una causa biológica, recién se hace el discernimiento de lo espiritual.
de recién. Entonces, ojo, no vayas al otro lado, porque también eso es lo que dice el demonio, la exageración. Que tú veas diablos donde no los hay. Donde no los hay. No te olvides que el ser humano, por su contingencia, puede afectarse psicológicamente, puede enfermarse biológicamente y le pueden suceder cosas fortuitas y desgraciadas. Entonces, no todo tiene como una raíz principal al demonio. A veces las personas que son supersticiosas, Monseñor Corrado Balducci va a decir, ¿no? Las personas que son supersticiosas, esos que si se le cae la sal, que si el gato negro, que mejor que si el espejo que se rompió. Entonces esas personas dicen que preferentemente en ellos al diablo los va a perturbar. Porque son personas que no tienen fe. No hay fe en esas personas, sino pura superstición. Ojo con eso, ¿ah? Y el mismo catecismo de la Iglesia Católica señala que esas personas incluso atentan contra el primer mandamiento. Ojo con eso. La segunda forma como puede infestar personalmente el demonio a una persona es a través de la obsesión. Si el primero habla de ataques físicos, aquí la obsesión es de ataques psicológicos. Entonces la persona de pronto puede sentirse perturbada en su psiquismo a través de imágenes, pensamientos, impulsos. Por eso aquí viene la cuestión, ¿no? Con personas que tienen problemas psiquiátricos. Muy importante que caminen con un sacerdote. Muy importante que vayan a eventos de sanación, que vayan a eventos de liberación. A mí me ha tocado orar por personas con depresión completamente hundidos. Y después de la oración, la depresión continuó, pero la medicación comenzó a hacer efecto. En algunos casos habían pensamientos disruptivos muy dañosos y después de la oración esos pensamientos se calmaron. Seguía la enfermedad ahí, pero los pensamientos se calmaron. Entonces es muy importante en estos casos de estas personas, y es muy importante decir esto, en estas personas que tienen problemas psiquiátricos tienen un estigma de que a veces no se presta atención a lo que les pasa por dentro por acusarlos, es que es el problema mental que tienen. Y esa es una falta de caridad. Ayer hemos enseñado que especialmente el demonio, a las personas que tienen algún tipo de mal, busca esconderse detrás de eso. Entonces siempre es importante hacer ese acompañamiento y hacer ese discernimiento. Y gente me dice, hermanito, ¿puedo hablar con usted el tiempito que tengo terminado una charla? Nada más. Lamentablemente, por lo que uno es misionero, no alcanza el tiempo para atender a todos, pero por eso hago eventos gratuitos. Y a cada rato. Estoy haciendo acá un taller, después de que hace 2 meses he hecho otro taller acá. Entonces, esas son oportunidades que el Señor también nos da. Por eso, a veces hay pensamientos de muerte, hay pensamientos de desesperanza, hay un negativismo profundo en la persona, sensación de desamparo, pensamientos hacia el odio a Dios, hacia el odio a sí mismo, pensamientos de muerte. Hubo un caso que me tocó desgraciadamente acompañar de un muchacho que se suicidó en otro país, ¿no? En Colombia. La persona que estuve acompañando me contó que fue a un evento de sanación de un exorcista. Entonces este exorcista oró por su hermano y pensaban que ya todo estaba bien. Le dio, mira, repite estas oraciones, ¿no? Del ritual. El ritual de exorcismo tiene oraciones que se pueden hacer en privado. En privado, la persona que es acompañada, ¿no? Entonces se le dejó y dice que después de ese momento de oración, al día siguiente el muchacho estuvo bien, 1 día, 2 días, domingo estaban almorzando todos en casa, dijo, ahorita vengo, se levantó y se lanzó del 8º piso, en pleno almuerzo dominical. Entonces, mira, yo cuento con pena este caso, porque es muy importante que en estos tipos de situación, cuando una persona viene con depresión, el protocolo de salud mental, lo primero que te recomienda, tienes que ir a psiquiatra. Después de ahí el psiquiatra que tú estés químicamente, por la deficiencia de producir ciertos elementos químicos en el cerebro, la persona una vez medicada se estabiliza. Una vez estabilizada
hay que llevar a la persona a psicoterapia, porque también hay una situación, la depresión y los problemas psiquiátricos no solamente tienen una facción biológica, sino que son multifactoriales. Hay temas sociales, temas personales, que con terapia se van aclarando. Y después de eso, con mucho gusto, ven acá y oro por ti. Pero hay gente que incluso dice, hermano, entonces suspendo la medicación. No, si no te dan el alta. Entonces es muy arriesgado andar diciendo a la persona, no, ya, tú ten fe en el Señor y deja de tomar la pastilla. Me tocó un caso, ¿no? En una jornada de sanación se me acercó un señor y me dijo, hermanito, yo vengo a reclamarle porque usted dijo que dejara de tomar la pastilla y con fe me iba a sanar. Yo cuando he predicado eso le dije al hermano, la gente que me escucha, yo nunca digo eso, ¿no? Entonces, ¿no fue usted? Alguien entonces lo dijo. Hermano, y mire, ya no puedo orinar y me estoy orinando sangre, hermanito, por la próstata. El hermanito ya no lo volví a ver en la jornada de sanación. Pero alguien predicó esto. Si tú oraste con fe, deja de tomar pastilla. Entonces, hermanito, ¿de dónde viene eso? Ojo con eso. Que incluso a muchas personas que pueden servir a Dios también pueden, desgraciadamente, ser en algún momento influenciados. Por eso es muy importante someterse a la doctrina de la iglesia. Muy importante someter su propio discernimiento al discernimiento de otro sacerdote. Muy importante caminar en comunión con la iglesia. Muy importante, muy importante. Entonces, la otra tercera forma de infesta personal, hemos hablado de vejación, hemos hablado de obsesión, la otra forma es la opresión. Aquí se da otra vez un ataque exterior. Por medio de la perturbación física, el diablo puede causar enfermedades, daño, dolor en el cuerpo, en los miembros de la persona, atacar los sentidos. Sin embargo, hay que discernir siempre las causas de la enfermedad. Hay que discernir siempre las causas de la enfermedad. Entonces, como manifestación extraordinaria del demonio, ¿cuál es la primera que hemos enseñado? Personal. Infesta. 3 tipos de infesta personal. ¿Cuál es la primera? Vejación. Segunda. Tercera. Vamos ahora con la segunda forma extraordinaria que tiene el demonio de manifestarse. Y se conoce como infesta local. Infesta local. El diablo no solo puede atacar a una persona, sino puede generar molestias sobre algún tipo de lugar. Puede afectar a los objetos, a los animales y a los lugares. Ojo con eso. Ojo con eso. Te puede haber pasado a ti, y esto es lo más común, te puede haber pasado a ti, que de pronto llegas de la iglesia a tu casa y te cambia el humor. De la nada. Te entristeciste, te fastidiaste, de la nada. Entonces invita al padre Carlos o invita al padre Luis, un desayunito, un almuerzo, una cenita y de pasadita que te bendiga la casa, pues, ¿no? No sé si has llevado alguna vez un sacerdote a tu casa, llévalo. Yo lo suelo llevar, ¿no? Es bueno, por ejemplo, tener un recipiente con agua bendita en la casa. Cuando hay mucha discusión, hay mucha pelea, yo agarro el Salmo 91 y comienzo a echar agua bendita en mi casa, ¿no? En la cama de mis hijos, cuando tienen pesadillas, ¿no? Por lo que a mí me toca trabajar, por las cosas que yo hago, por lo que enseño, no pienses que de pronto uno se la lleva fácil, ¿no? También uno es atacado y quizás a veces bastante perturbado. Entonces, cuando hablamos de infesta local, el demonio lo que busca es perturbar, ¿no? A través de los objetos, a través de los animales, a través de los lugares. Un día recuerdo, terminamos un retiro con un amigo y estábamos saliendo de la casa de retiro, hermano, y casualidad, se abrió la reja de los 5 Dobermans. Y tú veías al señor corriendo, ¿no? Veías al vigilante corriendo. Y se vinieron los 5 perros contra nosotros, le impusimos las manos y comenzamos a orar. ¿Cómo botaban espuma? ¿Cómo botaban espuma? Y se detuvieron ahí, en el nombre de Jesús, detente. Y con mi amigo comenzamos a orar, hasta que vino el guardián.
hasta que vino el guardián. Pero fueron 15 minutos muy tensos, ¿no? Objetos, por ejemplo, un día en una casa de retiro, estaba dando un retiro para jóvenes. Los jóvenes son muy atacados, muy atacados. Entonces, estaban haciendo la cena. Yo estaba en el auditorio, estaban haciendo la cena y vino corriendo pálido el cocinero. Y nos dijo, hermanito, ¿qué están haciendo? Porque todas las cucharas y los platos están volando en la cocina. Uy, hermanito, qué cosas a veces uno no experimenta, ¿no? Yo a veces mientras estoy predicando siento que alguien me jala la basta del pantalón, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado que un perro te muerde y te jala la basta del pantalón. Hay hasta esas experiencias, ¿no? Puede atacar lugares. Por ejemplo, un día en un convento, una monjita me decía que ella estaba orando en la capilla y en eso vio detrás de ella una sombra grande y le entró un pavor porque volteó y no había nada. No había nada, y no solo le pasaba a ella, sino a varias monjitas. Y yo le dije, bueno, hermanita, hay que orar, pues tráiganse un padrecito, echen agua bendita y reconcíliense entre ustedes, porque ahí en donde no hay perdón, no se manifiesta el poder de Dios. Acuérdate, primer tema, lo que enseña San Agustín. Por eso el diablo, la mayor tentación es que tú no te reconcilies, para que tus oraciones no sean escuchadas y para que el diablo satisfaga su odio, ¿no? Y luego viene, después de la infesta local, la tercera forma de manifestación extraordinaria del demonio, que es la posesión diabólica. ¿Quieres entender qué es una posesión diabólica? Mira la película Nefarious, muy buena. No sé si seguiré en Netflix, perdón, en Amazon. No sé si seguirá en Amazon. Nefarious se llama la película, ¿ya? Que muestra cómo se da la posesión, ¿no? La persona tiene que ir abriendo varias puertas, ¿no? Y lo que se da en la posesión es que el diablo ocupa a la persona, ¿no? Y ejerce un dominio sobre sus facultades físicas, llegando incluso a privarle de la libertad de su cuerpo, ¿no? Privándole de la libertad de su cuerpo. Entonces, ojo, estas son las manifestaciones extraordinarias. ¿A todas las personas les puede pasar estas cosas? No. No. Tienes que haber consentido muchas cosas. Tienes que haber dado muchos permisos. Más adelante te voy a hablar de esos permisos a los que les vamos a llamar puertas abiertas. Esos permisos que podemos darle al diablo para hacer eso. De manera ordinaria, el diablo tienta y incita al hombre a apartarse de Dios. Y esto es lo más preocupante. Porque, hermano, lo que tiene más valor que un exorcismo es el sacramento de la confesión. El poder del sacramento de la confesión es infinitamente superior a un exorcismo, porque es el mismo Cristo, con su presencia salvífica, manifestándose en esa alma. Entonces, cuando un día alguien me dijo, hermano, yo creo que necesito un exorcismo, yo creo que tú necesitas una buena confesión, confesión con lágrimas, confesión de vida, con arrepentimiento de los pecados pasados, con arrepentimiento y dolor profundo de corazón, con penitencia, con expiación por nuestros pecados. Hermanito, a veces no hay esto en algunas personas. Yo en mi caso he practicado lo que es la confesión de vida. ¿Y qué es la confesión de vida? Que a veces yo en algún momento, cuando hago un retiro espiritual personal, hago una confesión de todos mis pecados pasados, desde que tengo uso de razón, por más que ya los haya confesado. ¿Por qué? Porque ahora tengo mayor maldad del daño que hice. Entonces, esto ayuda mucho que tú hagas penitencia por tus pecados, que hagas todo un día de ayuno por tus faltas, pidiéndole perdón a Cristo crucificado. Entonces, contemplar las llagas de Cristo y pedir arrepentidamente, Señor, perdóname por clavarte en la cruz. Entonces, muchos a veces nos confesamos, hacemos el acto satisfactorio, un Padre Nuestro, un Ave María, y se quedó ahí. Entonces, de manera ordinaria, el demonio ejecuta sus planes a través de la tentación. Te tienta para que reniegues de tu marido. Te tienta para que digas, ¿para qué me casé? Y lo que acabas de hacer es maldecir tu matrimonio. Entonces, cuando tú ores por tu matrimonio y la conversión de tu marido, nunca va a pasar nada, porque todo lo que se ata acá en la tierra será atado en el cielo. Y acabas de maldecir.
Entonces el diablo te tienta para que con gestos pequeños anules tu vida. ¿Cuántas madres han reinado de sus hijos? El diablo lo escuchaba. Y el diablo tomó eso como permiso para hacerle daño a tus hijos. Ojo con eso. Entonces, él no necesita acciones muy extraordinarias para arruinarte la vida. Simplemente te incita, reniega, quéjate. El pueblo hebreo, por ejemplo, 10 veces se quejó de Dios y no entró a la tierra prometida. La palabra de Dios hoy día nos muestra lo contrario a la queja que todos acá tenemos probablemente. La palabra de Dios nos muestra que la obediencia sana y la gratitud salva. En la oración de los 10 leprosos. Señor, ten compasión de nosotros. Vayan y presenten su ofrenda a Moisés. La obediencia lo sanó. Pero el que regresó, adoró y dio gracias a Jesús por la curación, por el milagro, y mostró gratitud, la gratitud lo salvó. Entonces, hermanito, ¿qué es lo que a veces pasa en nosotros? Que somos gente de queja, que somos gente de lamento, que somos gente que renegamos de nuestro matrimonio, renegamos de nuestros hijos, renegamos de nuestra economía, renegamos de todo y no somos agradecidos con Dios. Entonces nuestra vida está en esa situación, probablemente hasta de opresión, porque renegamos. Hermano, cuando yo estuve 6 meses sin poder caminar y mi mujer me tenía que ayudar a ir al baño, yo le daba gracias al Señor porque tenía vacaciones forzosas. Gracias, Señor, le decía, seguro que ya no quieres que predique, entonces quieres que me dedique a orar postrado. Señor, y agarré, me conseguí libros y comencé a hacer mi retiro personal. Luego el Señor otra vez me permitió caminar. Pero ¿cuántos hubieran renegado? Porque a mí, Señor, mira, si yo esto, si yo lo otro. Hermano, tu Señor es tu Dios, tu Salvador, pero no te olvides que es el dueño de tu vida. Y con tu vida Él puede hacer lo que Él quiera. Para instruirte, para salvarte, para arrancarte la soberbia que te va a llevar a la condenación. Él puede hacer con tu vida lo que Él quiera, o no. O no. O la olla te va a decir a ti cómo debes cocinar. O la escoba te va a decir a ti dónde debes barrer. Hermanito, reconoce que el Señor es tu Dios. San Agustín, con respecto a la tentación, dice que es necesaria para el crecimiento en la vida espiritual, porque en primer lugar la tentación te permite reconocer el hombre y la mujer miserable que eres tú. En segundo lugar te permite reconocer que Dios es misericordioso. Y en tercer lugar te permite reconocer quién es tu enemigo y que tienes que pelear no contra él, como enseñan los protestantes, sino contra sus mociones que pone en tu interior. Ojo. Por ejemplo, hermanito, yo he tenido tentaciones, dejar de predicar, dejar de hacer acción misionera. Para mí esta fue una terrible tentación, una tentación que se terminó volviendo una obsesión diabólica, en donde dije, bueno, y es hora de dejar ya el ministerio. Son tantos años como predicador, este año cumplo 19 años como misionero, estoy cansado, y en algún momento dije, cómo me hubiera gustado enseñar en universidad. Y justo me llamaron del interior del país para dictar una clase de teología. Porque el diablo también consigue trabajo, te consigue pareja, te pone amigos que te alejan de Dios. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces es muy importante que conozcas a tu enemigo, que no necesariamente te tienta con lujuria, te tienta con soberbia, te tienta con ira, te tienta de pronto con no hacer aquello que Dios te pide. Un día, por ejemplo, yo estaba conversando con alguien y me hablaba de la oración de madrugada. Me fui a otro lugar y predicaron sobre la oración de madrugada. Yo dije, voy a orar de madrugada. Todos los problemas que tuve. ¿Para qué orar de madrugada? Me venía un pensamiento. Si puedes orar en el día, es lo mismo. Y yo, sí, pues no. ¿Qué es eso, hermano? Una tentación. Ojo, que no necesariamente te tienta con lo malo, simplemente te aleja de aquello que Dios quiere. Y justo en esa semana me encontré con varios versículos de los Salmos que dice la importancia de orar de madrugada porque es la hora de los favores divinos. Y es la hora en que la mente está más lúcida para escuchar a Dios. Y comencé a orar de madrugada. Me dormí por 3 meses en mi oración.
Pero al cuarto mes, hermano, lúcidamente escuchaba a Dios resonando en el fondo de mi alma. Así que ojo, no necesariamente te tienta con lo malo, sino que es el que está detrás. No ores. Yo saqué un post que me dio pena cuando lo saqué, en verdad, más que post, bueno, parecía un mini libro, ¿ya? 10 páginas, ¿ya? Que se llamaba 10 razones por las que el diablo no quiere que ores. Y una persona me escribió y me dijo, hermano, escribe mucho, escribe algo menos, da flojera leerlo. 10 razones por las que el diablo no quiere que ores. Y principalmente lo que él quiere es anular tu vida de oración. Que tú digas, no tengo tiempo, mentira. Es que tengo mucha actividad, mentira. ¿Cuál es la verdad? Que no quieres, que no deseas. Y la verdad que hay detrás de esa verdad es que Dios no es tu prioridad. Porque lo que es tu prioridad le dedicas tiempo. Y te lo digo porque cuando yo estudié en la universidad, de madrugada me he tenido que levantar a estudiar. Cuando uno quiere algo, busca las formas. Pero Dios, cuando tú no oras, Dios no es tu prioridad. Entonces, para que el diablo se manifieste de manera extraordinaria contra una persona hay que abrir puertas. Y las puertas que nosotros podemos abrir pueden ser 4 puertas. Primera, pecados personales. Y ojo, hablamos de pecados personales porque ya hemos enseñado que es una herejía hablar de los pecados de los ancestros. Es decir, hermano, ¿yo qué culpa tengo si mi abuelo fue violador? ¿Yo qué culpa tengo si mi abuelo fue una persona desgraciada? Si mi bisabuelo, hermano, fue una persona que robaba, ¿qué culpa tengo yo, hermano? Porque yo tengo que pagar por los pecados de mis ancestros. Eso sería una injusticia. Desgraciadamente, hay gente que utiliza esos 2 textos que se repiten tanto en Éxodo como en Deuteronomio sobre el pago del pecado hasta la 4ª generación. Pero ojo, también en ese entonces se decía que no comas cerdo. ¿Y tú qué estás haciendo? Entonces también pues deja de comer cerdo. Vuélvete adventista. En ese entonces incluso se decía que tenías que pintar con la sangre del cordero la entrada de tu casa. ¿Dónde pintas con la sangre del cordero la entrada de tu casa? Entonces, ojo, que esto nos está contando estos libros. El Pentateuco nos cuenta la historia de un pueblo, una cultura, una mentalidad, y están utilizando un lenguaje antropomórfico, ¿ya? Pero de pronto es muy importante entender que hay algunas cosas que nosotros no hacemos de ahí. Si no, usted es mujer cuando están con la regla, entonces tienen que irse pues de su casa. No deben sentarse en la iglesia porque todo lo vuelven impuro. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo comprender? Entonces, ¿por qué le prestas atención a eso? Por eso hay algo que en teología se enseña sobre el estudio de las Escrituras. Que tú tienes que estudiar las Escrituras en primer lugar en todo lo que significa la unidad de la fe. Porque Cristo es uno. Dios es uno. Entonces, ¿qué significa la unidad de la fe? Lo que dice en el Nuevo Testamento se tiene que decir también en el Antiguo Testamento. Y tiene que tener referencia. Es la unidad de la fe. Ese texto de Deuteronomio se repite en el Nuevo Testamento. Esos textos de la maldición hasta la 4ª generación se repiten en el Nuevo Testamento. Lo enseña Pablo, lo enseña Pedro, lo enseña Juan, lo enseña Santiago, lo enseñan los evangelistas, lo enseña alguien. No, ¿por qué? Porque el profeta Ezequiel, me parece que es capítulo 18, profetiza. No digan, el padre comió el agraz y los hijos sufren la dentera. Y ahí comienza a explicar y a deshacer toda esa doctrina. No digan que los hijos van a morir por el pecado de sus padres. El que peque, ese es el que morirá. Y luego en el Nuevo Testamento tú tienes Juan capítulo 9, versículo 1, que le preguntan al Señor, estos murieron, o este hombre está ciego, ¿por sus pecados o por el pecado de sus padres? Y Jesucristo dijo, ni por sus pecados, ni por el pecado de sus padres. Mentalidad judía antigua. Tú eres cristiano. No judaices, pues, hermano. No judaices. Entonces, no solamente es el tema de la unidad de la fe. Hay que ver, por ejemplo, si ese tema de la sanación intergeneracional lo ha enseñado San Agustín, lo ha enseñado San Ambrosio, lo ha enseñado Santo Tomás de Aquino,
lo enseñó San Buenaventura, lo enseñó San Bernardo de Claraval. ¿Algún santo? ¿Algún doctor de la Iglesia? No solamente eso, en alguna parte del magisterio de la Iglesia se ha hablado de la sanación intergeneracional, en algún documento, Concilio de Letrán, Éfeso, Calcedonia, Vaticano I, Vaticano II, en algún concilio se ha enseñado eso. Entonces, ¿de dónde sacas esa doctrina? Porque ya eso te dice, eso no es católico, no está en la doctrina católica. Y lo tercero que tú tienes que analizar es la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que es el conjunto de verdades reveladas. Y más o menos para que lo entiendas, imagínate que armas un rompecabezas. Y cada pieza es una doctrina que tiene que encajar dentro del conjunto de la revelación y lo que tú profesas en los 12 artículos del credo. Entonces tú agarras una doctrina media rara, los pecados intergeneracionales, y trata de meterlo en el rompecabezas y no entra. Entonces tú te pones a pensar, esta pieza no va acá, esta pieza no es de acá. ¿En dónde encaja esa doctrina? ¿En dónde encaja? Por eso, los pecados personales. Los pecados personales. Muy importante que confieses incluso cosas que no has confesado en el pasado. Cosas que no hayas confesado en el pasado. El pecado abre una puerta al demonio. Abre una puerta al diablo, ¿no? Rompe la relación con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación, y de pronto me pone en un estado de desgracia espiritual. Por eso, fíjate, un día un amigo me dijo, ¿no? Hermanito, tuve un pensamiento, estábamos haciendo un retiro y un joven que está sirviendo conmigo, él en la música, y el joven me dijo, hermano, llegué a mi casa y se me vino a la mente, mastúrbate. Y no pasa nada, llegas antes que el hermanito y te confiesas y sigues sirviendo. Hermanito, y yo me sorprendí porque es como que en mi interior se planeaba hacer el mal. ¿Y qué hizo usted, hermano? Le dije, hermanito, me puse a orar porque me asusté. Eso es una tentación. Esa es una tentación. Entonces el diablo comienza a argumentarte, haz esto. No pasa nada, te confiesas, haz lo otro, si todos lo hacen, haz aquello. El diablo así comienza a formar una estructura inmoral en tu mente en donde no vas a reconocer la verdad del Evangelio. Ojo, el pecado endurece el corazón, oscurece la inteligencia. Por eso es que Jesús dirá, el que peca se hace esclavo del pecado, te llega a dominar. Y el que comienza a pecar y es dominado por el diablo, por el pecado, no para en su caída, hasta hundirse en lo más hondo. Segunda puerta por donde el diablo entra, las heridas abiertas. Ahora, ¿por qué las heridas abiertas? Porque tiene relación con el primer punto. Cuando una persona está herida, ¿qué es lo que le falta? Perdonar. En la base de toda herida hay un perdón que dar y un perdón que recibir. Entonces, cuando yo tengo heridas abiertas, me falta perdonar y reconciliarme con los que me hirieron. Entonces me lleno de 4 cosas que dañan y enferman hasta el punto psíquico y físico. Lo que es el rencor, lo que es el odio, lo que es la ira y lo que es la venganza. Estas 4 cosas enferman. Y como hemos enseñado y seguimos enseñando, si estás así, no, cuando tú ores, tu oración no va a ser escuchada. Y no solo escuchada, tus pecados no van a ser perdonados. ¿Cuántas personas oran por la conversión de su marido, pero están resentidas? ¿Cuántas personas oran por la conversión de su madre y su padre, pero los odian? Entonces la oración no es atendida por esa razón. Tercera puerta por donde el diablo entra, la práctica del ocultismo. La práctica del ocultismo que tiene de pronto que ver con la lectura de cartas, horóscopos, la participación del Reiki, del Feng Shui, la participación de las constelaciones familiares, ojo con lo que estoy diciendo, el yoga, con todo lo que es nueva era. ¿Ya? Con todo lo que es nueva era. Tú pones en internet, buscas este documento que se llama Jesucristo, fuente del agua viva.
Jesucristo, lo pones así en internet, en Google, googleas. Jesucristo, fuente del agua viva, y te va a hablar todo lo que es la nueva era, lo que es el esoterismo. Hermanito, pero hay parroquias en donde se dan clases de yoga. El Señor juzgará a ese sacerdote. Yo he conocido a un amigo pakistaní, un sacerdote pakistaní muy cercano a todo este tema del hinduismo, de pronto por la India, y la práctica del yoga está íntimamente relacionado con el culto de adoración a las deidades paganas. Es como cuando tú te arrodillas, ¿no?, para presignarte ante el Señor. Ya, el yoga son ejercicios de adoración y no se separa en la cosmología de ellos, no se puede separar lo uno de lo otro. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. En este tiempo está llegando, sobre todo en Europa, llega acá también lo que son constelaciones familiares, en donde de pronto buscas tú a un constelador familiar que te dice, a ver, yo te voy a ayudar a solucionar tu tema del pasado. Buscas a una persona, otras personas, esta va a representar a tu abuelo, esta a tu papá, y van a invocar un espíritu que posea a la persona, el espíritu del padre, el espíritu del ancestro, y eso es espiritismo, hermano. Ya aquí te hablo resumidamente de esto, ¿ya? Luego la otra puerta, la cuarta puerta por donde puede entrar el demonio, son los maleficios. Los maleficios, que es el perjuicio que se hace a alguien a través de algún tipo de medio. Los maleficios pueden ser 4. Magia negra, la invocación de muertos. A eso se les llama nigromantes, ¿no?, que tiene que ver con ritos satánicos, la magia negra. Segunda forma de maleficio, las maldiciones, que me lleva a renegar, a decir un augurio de maldad, declaraciones de maldad sobre una persona, ya sea padres a hijos, ya sea al cónyuge, las maldiciones. Y el tercero, lo que se conoce como el maleficio que viene por la envidia. Por la envidia. Como yo envidio a una persona, hablo mal de esa persona, comienzo a decir cosas que son calumniosas sobre esa persona, y también el demonio aprovecha eso para dañar a la persona. Y el hechizo tiene que ver con consagrar objetos a Satanás y entregarlo a una persona. Imagínate, yo te odio a ti tanto que agarro un cuadro del corazón de Jesús y lo llevo pues donde un brujo malero, lo llevo donde un operario del mal, que haga pues un hechizo, un encantamiento, se maldiga ese objeto y te lo entrego y tú lo tienes en tu casita. ¡Ay, qué lindo el cuadro del corazón de Jesús! De pronto vienen desgracias, enfermedades, vienen problemas y cierto tipo de desgracias a ese hogar, ¿no? Entonces, muy importante incluso saber quién te regala algo. Cuando yo voy a zonas de misión en donde se practica mucho la brujería, hermano, no acepto ningún regalo. Ya un día hicimos pues una serie de charlas, ¿no? Hermano, el altar se llenó de huesos, cráneos, objetos, amuletos, y pues le quitamos un poquito de clientela a los brujos de la zona, ¿no? Y iban a las charlas. No, el Espíritu Santo te advertía, ¿no? Iban a las charlas. Recuerdo que estamos haciendo adoración, y en mi oración dije, Señor, y audiblemente en el micrófono, ¿no?, aquella persona que está haciéndole algún daño espiritual al sacerdote, porque estaban maldiciendo al sacerdote, y habían hecho cuestiones de maleficio, de hechicería, pero no habían surgido efecto en el padrecito. Ojo, te pueden hacer a ti hechicería, pero no surge efecto porque estás en comunión con Dios, estás en la presencia de Dios. Entonces dijimos, bueno, Señor, acá esta persona que le está haciendo queriendo hacer este daño al sacerdote ha venido acá, te pedimos, Señor, para que tú le muestres tu poder, ciérrale los ojos. Hermanito, se acercó al final de la charla una mujer que le habían salido durante la oración un montón de bolas en los párpados con materia y que hicieron que sus ojos se pegaran. La mujer llegó donde el padre y comenzó a pedir perdón. Le dije, hermanito, dele usted, confiésela a la hermana, que esa es una oportunidad para que ella vea que más poderoso es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Ya no sé si la mujer se habrá convertido, ¿no? Pero bueno, me tocó esa experiencia bastante anecdótica. Entonces, hermanito,
De manera ordinaria, el demonio nos tienta, no solamente con el pecado, con la apariencia de lo que está mal, sino a veces nos tienta para no orar, para no ayunar, para no acercarnos a Dios, para no escuchar la palabra de Dios, para alejarnos y llevar una vida tibia y mediocre. Eso es de ordinario lo que más nos debe preocupar. Por eso, hermanito, la confesión no debe pasar de una semana, de 2 semanas. Porque ¿cuánto tiempo a la semana tú te bañas, hermano? ¿Cada cuánto tiempo a la semana te bañas? Entonces, hermanito, así como tú quieres oler rico, no apestes, hermano, en la iglesia. No apestes, hermano, porque el agua que no circula se pudre. Y hay algunos del tanto tiempo que no tienen de confesarse, hermanito, aunque parezca broma, espiritualmente huelen a podredumbre. Así como las almas del purgatorio cuando se presentan, huelen a podredumbre. Hay algunos que huelen, tienen olor espiritual, ¿no? Entonces, hermanito, de eso tienes que cuidarte, de vivir para agradar a Dios, de cumplir principalmente el primer mandamiento y de ahí se abre a todo lo demás, de vivir una vida lo más santamente posible, de ordenar tu matrimonio, de ordenar tu relación con Dios a nivel de hijos, a nivel de afectos, a nivel económico. Eso es más importante que otra cosa. Lo que tú haces ahí en el confesionario es experimentar el poder salvífico de Cristo. La gracia ganada por Cristo por su pasión y muerte y resurrección en la cruz se te aplica en el confesionario. Se te aplica en el confesionario. El caso de los exorcismos se da para las acciones extraordinarias del demonio, ¿no? Y el demonio no siempre ataca de manera extraordinaria a los hombres. Hay que abrir puertas. Por ejemplo, yo soy una persona persistente en mi pecado, lleno de odio, lleno de cólera, lleno de maldad, busco haciendo el mal, me ando vengando de las personas. Y he abierto una puerta. Estoy resentido, no quiero perdonar a mis padres y más encima ahora están viejos y me vengo pues de ellos. Hablo mal de mi padre, hablo mal de mi madre, los odio, no los quiero ver, quiero que sufran. Y he abierto otra puerta. De pronto, como mi hermano va a tomar mi herencia, entonces voy a orar para que se enferme y se muera. Ya abrí otra puerta, ¿no? Entonces, hermanito, hay que abrir varias puertas para llegar a este tipo de acción extraordinaria del demonio. Entonces, hermanito, ¿cómo saber si el diablo me está atacando? Discernimiento humano. ¿Es un tema psicológico? ¿Psiquiátrico? ¿Es un tema biológico? ¿Es un tema que se puede explicar por causas naturales? Y recién se hace el discernimiento a lo preternatural. Como un día una señora me dijo, hermano, a mí el diablo me ha maldecido, yo creo que soy una maldición, porque mire, mi marido se fue con otra mujer y mis hijos no me hablan, se fueron de la casa, se fueron con el padre, no me hablan. Y yo le dije, hermanita, ¿será una maldición? Usted tiene mal genio. Porque que tus hijos no te quieran ver, que tus hijos no se quieran acercar a ti, habla de tu carácter, habla de tu trato, habla de que has desarrollado en ellos lo que se conoce en psicología como apego evitativo. Te están evitando. ¿Por qué? Tú los enfermas. Entonces no hay ninguna maldición ahí. Tu marido te aguantó, pues. Ya no te aguanta más. Entonces, hermanito, a alguna gente no le gusta escuchar la verdad, ¿eh? No le gusta escuchar la verdad, por eso Jesús dice, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre, ¿no? Entonces, hermano, es que si tengo este dolor acá, entonces pues el demonio. Hermanito, has amanecido con tus achaques, pues a lo mejor, ¿no? Has dormido mal, de pronto, hermano, te falta hacer un poquito más de ejercicio, come bien, pero ojo con eso, ¿no? Hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, que una persona estaba en un evento de sanación y comenzó a sentir un calor en las rodillas. Entonces esta persona pensaba, Dios me está sanando, ¿no? Y se acercó al predicador, sí, el Señor te está sanando, el Señor te está curando. Hermano, era una trombosis. La persona murió a la siguiente noche. Entonces fíjate, a veces tenemos desgraciadamente por esa actitud media supersticiosa que a veces el diablo promueve en los creyentes, una actitud supersticiosa, ¿no? Media mágica, fantasiosa, en que no necesitamos utilizar la razón para hacer discernimiento. No, que sí, todo es el Señor y el poder del Señor. Claro, hermanito, por supuesto que sí, pero hay otras cosas que hay que prestarle atención. Tu colesterol,
tu hipertensión, tu tema de sueño, tu alimentación, tus relaciones humanas. Una persona me decía, hermanito, estoy con una depresión terrible, vivo con ansiedad. Yo le dije al hermanito, pregunto, ¿usted consume pornografía? Me quedo mirando. Su silencio lo voy a interpretar como sí. Segundo, hermanito, ¿usted sufre masturbación compulsiva? Me quedo mirando y bajo la cabeza. Su silencio lo voy a interpretar como sí. Pues bien, normalmente las personas que consumen pornografía y se masturban constantemente tienen una afección en lo que es la corteza prefrontal y eso genera ansiedad y depresión. Entonces, lo suyo, hermanito, no es un demonio. Es porque no está renunciando a ese pecado. Entonces, así hay muchas cosas, hermanito, que se pueden explicar. Y ten la seguridad, y esto te lo digo por experiencia, ten la seguridad que si tú tienes del otro tipo de problema, el Señor te va a llevar a la persona que te va a ayudar. Te va a llevar, te lo digo por experiencia. Porque yo he sido desgraciadamente una persona muy afectada por el diablo ya desde el vientre materno, como te decía, 3 intentos de suicidio, producto de toda la experiencia dolorosa del pasado, ¿no? Un padre alcohólico farmacodependiente que masacraba a mi madre y a mi familia de pequeños. Yo fui agredido sexualmente a los 8, 10 y 11 años de edad. Tratamiento farmacológico porque me vieron que tenía, de pronto que era borderline. Entonces, en toda esa situación de desgracia, en toda esa situación de pronto, en mi caso, habían ancestros que practicaban la brujería. Y por ahí, y esto es otra cosa, cuando hay familiares que practican la brujería, muchas veces por ahí entran los demonios. Es un portón, esta no es una puerta, es un portón abierto, ¿no? Entonces, hermanito, cuando yo me entregué a Jesucristo de corazón, cuando comencé a hacer sinceras confesiones, cuando comencé a hacer penitencias por mis pecados, cuando busqué el arrepentimiento profundo, el Señor comenzó a sanar. Por eso la enseñanza del milagro de la curación de los 10 leprosos, la obediencia te lleva por el camino de la sanación. Y la acción de gracias, la gratitud a Jesús, te salva. Yo eso es lo que he experimentado, hermano. Entonces yo no te puedo recomendar otra cosa que no sé. Por mí no ha habido un exorcista que ore, por mí no ha habido padrecitos que oren. En mí lo que ha habido, santas, benditas confesiones, con lágrimas, de dolor, ¿no? Y el Señor ha sido misericordioso conmigo. Y si lo ha sido conmigo, hermano, ¿cuánto más lo quiere ser contigo? Amén. Entonces, hermano, lo que debemos nosotros prestar atención es a la acción ordinaria del demonio. Y como acción ordinaria del demonio, algo por lo que está orando en estos días, lo que más quiere el demonio como tentación es meternos miedo. Meternos miedo. Que dejes de tomar decisiones por miedo y que tomes decisiones movido por el miedo. Y eso va a arruinar muchas veces tu futuro. No vas a enfrentar a quien tienes que enfrentar, no vas a tomar la decisión que tienes que tomar, y de pronto mañana más tarde te vas a arrepentir de eso. Entonces, hermano, pidámosle al Señor tomar conciencia de las tentaciones del enemigo, cuando nos incita de pronto a romper la relación con Dios y a confiar poco en Él. Ave María Purísima. Nos ponemos en pie, por favor, para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, hermano, hermana, ahí en donde te encuentras, cierra un momento tus ojos. A veces el demonio, el diablo, cuando ataca, busca generar miedo. Quiere el miedo de nosotros. El miedo es como que lo alimenta. Quiere que sintamos miedo, que sintamos terror, horror, pavor.
quiere que pensemos siempre en negativo, no nos vamos a estabilizar, no nos vamos a mejorar, no voy a poder dejar este pecado. Quiere que vivamos así en zozobra interior. Por eso, en esta noche invocamos al Señor nuestro Dios, que es digno de toda alabanza. Oh amado Señor Dios nuestro, tú que eres nuestro refugio y nuestro baluarte, tú eres el Dios bendito en quien nosotros ponemos nuestra confianza. A ti clamamos, Señor, para que nos libres de la red del cazador, de la peste funesta, para que nos protejas, Señor, de las acechanzas del diablo. Bajo tus alas, Señor, nos amparamos, tú que eres nuestro refugio, porque para nosotros tu fidelidad, Señor, es nuestra salvación. No temeremos el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni el demonio que avanza en las tinieblas, ni la peste que hay en el mundo. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi derecha, yo no vacilaré, Señor, porque tengo puesta en ti mi confianza. El mal no me alcanzará, ni la plaga se acercará a mi tienda, porque tú ordenas a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Tú respondes cuando te llamo. Estás a mi lado en el día de la desgracia. Tú me salvas para que mi vida se alargue y yo, Señor, vea tu salvación. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? No tengas miedo, hermano, porque el Señor está a tu lado, aún en medio de la desgracia. Calma, Señor, las tempestades de afuera y la angustia que llevamos por dentro. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Dile conmigo al Señor. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. No temo ningún mal, no temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal
si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Yo confiaré solo en ti, Jesús. Tú me has demostrado que siempre eres fiel, y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Hermano, no sé por aquello por lo que tú estás pasando. Yo no lo sé, pero sí lo sabe el Señor. Y el Señor, hermano, porque te ama, te salvará. A veces el demonio quiere que creamos que Dios nos ha desamparado. Quizás tú has venido a este taller porque necesitabas escuchar esto, que Dios no te ha desamparado, que no creas esa mentira del maligno, porque Él te protegerá, porque Él no te abandonará, porque Él te rescatará. Yo confiaré solo en ti, Jesús. Tú me has demostrado que siempre eres fiel, y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Aunque aún no veamos respuesta, ayúdanos a caminar por fe. Porque tú, Señor, sabes muy bien las flechas incendiarias que nos ha lanzado el maligno. Que quieres, Señor, que dudemos de ti, que tengamos miedo, que desconfiemos de tu divino poder protector, que nos veamos en situación de desamparo, pero eso es mentira. El que está lleno y repleto de mentira
no puede decir la verdad. Y la verdad es que tú estás con nosotros, que tú, Señor, estás trabajando activamente, no solo en nuestra salvación, sino en la salvación de aquellos que amamos. Y sabemos por fe que si rezamos, habiendo perdonado a los demás, y con el elemento de la fe y de la humildad, nuestras oraciones, si están en tu divina voluntad, serán contestadas. Oh amado Señor, no permites que la duda, la tristeza, la angustia, la desesperación y toda forma de perturbación pervierta nuestra mente y nuestro corazón. Del maligno enemigo, libéranos, Señor Jesús. De las insidias del diablo, libéranos, Señor Jesús. De toda su mentira y maldad, libéranos, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar un fortísimo aplauso a Jesucristo. Hermanos, tomen asiento, algo chiquitito nomás. El tema número 1, el tema número 2, lo tienes acá en nuestro kiosquito para aquellos que desean de pronto tener estas charlas y esto te ayude, hermanito, no solamente a que tú repases, sino que se lo puedas entregar a otra persona. Hemos dado un taller de sanación que se llama Sanando la herida desde donde brotan mis miedos. Hermanito, por la experiencia personal, lo primero que trabajó Cristo en mi experiencia de liberación fue la liberación de los miedos. Los miedos son muy limitantes, y los planes de Dios no se pueden realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Así que la herida, sanando la herida de donde brotan mis miedos, está el taller ahí afuera también. Hay una charla que te recomendaría porque tiene que ver con los pensamientos. La charla se llama Sanación Interior de Nuestros Recuerdos Dolorosos, el Remordimiento. Hay personas que tienen pensamientos que le muerden la conciencia. Eso le pasó a Judas Iscariote. Y son pensamientos que pueden alejarnos de Dios. Entonces, ¿quieres saber sobre el remordimiento? Hermanito, esta charlita y jornada de sanación la encuentras afuera. Amén. Ya saben, 13 y 14 de diciembre, el último retiro de sanación que vamos a hacer se llama Cerrando las heridas del alma. Los que desean separar su cupo, también en nuestro kiosquito. Ahí tenemos pan con pollo, empanada, no sé qué más habrá por allá, que por la compra de eso nos ayudan a seguir evangelizando. Amén. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Hermano, Jesús te bendiga. Hasta mañana.